Hola, hola, buenos días. Sí. Hola, buenos días. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en la Complutense, en la Universidad Complutense. Estamos en la Facultad de Biología y somos el grupo de seguimiento de biodiversidad. Y bueno, como habituamos, una vez al mes nos metemos aquí en vuestra pantalla para contaros pues algún tema relacionado con los artrópodos. Bueno, antes de nada, muchas gracias a la Casa de Campo, al Centro de Educación Ambiental, por todo, pues, por habernos prestado esta posibilidad, ¿no? De comunicaros estas cosillas que para nosotros pues son muy especiales porque es a lo que nos dedicamos. Y bueno, pues que también si podemos con nuestro granito de arena aportar un poquitín más de conocimiento sobre estos pequeños animales, que no olvidemos que son la inmensa mayoría de animales y de seres vivos que hay en el mundo, pues mucho mejor, ¿no? Bien, pues como veis, el tema de hoy pues tiene que ver con viajes y en concreto con migraciones, ¿no? Sean bichos pequeñitos, bichos bien, o sea, bien llamados, por así decirlo. No entiéndaseme bien, que yo lo digo bichos con cariño. Pues sean bichos pequeñitos o no, pero por lo general son bichos pequeñitos, pues también tienen esa capacidad de desplazamiento y de viaje. Algunos lo tienen más fácil porque tienen alas, otros a lo mejor lo tienen más difícil porque tienen que andar y desplazarse de otras maneras, ¿no? O dejarse llevar. Pero bueno, nuestro seminario de hoy pues tiene que ver con este hecho que ocurre en la naturaleza, que bueno, pues que no ocurre solamente con los artrópodos. De hecho, pues como ya contaré luego, pues también ocurre con muchos otros seres vivos. De hecho, es más conocido con otros seres vivos, por ejemplo, yo qué sé, con aves, ¿no? O con mamíferos. Pero bueno, que en los artrópodos también. Solo hay que parar para observar. Y bueno, y tenemos ahí la imagen hiperconocida de las mariposas monarcas, que son como el estandarte de los artrópodos migrantes, pero ya veremos que hay muchas otras especies, ¿no? Que también hacen lo mismo. Bueno, a mi derecha, Sandra, a mi Hola. izquierda, Inés, Buenos y días. yo soy Paco. Bueno, pues venga, vamos a comenzar. Pipa. Como hemos dicho, pues este seminario, este webinar, tiene que ver con nuestros viajeros artrópodos. Y vamos a atender a unas cuantas migraciones que hacen algunas de estas especies, pues que son bastante llamativas, bastante sorprendentes, ¿no? Bueno, como os decía, claro, estamos acostumbrados pues a los documentales, bueno, si alguno ha cursado biología o alguno, pues simplemente en el cole, ¿no? O sea, en la educación formal, cuando nos han hablado de migraciones y de animales que migran, aparte del ser humano, pues nos han hablado de grandes vertebrados, ¿no? Estamos acostumbrados a ver en el cielo algo como lo que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Estas Vs formadas por muchas aves o no tan Vs, ¿no? Pero fijaos que es un número normalmente finito de animales, se puede contar, puede costar contar, claro. De hecho, pues la gente que se dedica a contar el paso de las aves tiene que practicar un poco para aprender a ver cuántos individuos puede haber en una bandada. Pero a diferencia de estas, pues también tenemos migraciones como las que tenéis a la derecha. En este caso, bueno, es una migración de un insecto dentro de los artrópodos, ya sabéis, que están los hexápodos, y se trata pues de una libélula. Y esto ocurrió precisamente, a lo mejor fuisteis testigos de la noticia, porque en verano, ya sabéis, como hay falta de noticias, pues siempre empiezan a publicar cualquier cosa que surge, ¿no? Esto ocurrió este verano, no me acuerdo si en julio o en agosto, salió en varios medios, una migración de libélulas en una playa en Brasil, que se llenó toda la playa, la gente tuvo que salir, bueno, la gente salía corriendo, como asustada, como si fuera algo apocalíptico, algo bíblico, ¿no? Una plaga de langostas o algo así. Pero fijaos que
son bastante inofensivas, estaban simplemente de paso. Los millones de individuos que pueden formar estas nubes, ¿no?, de migrantes, ¿no?, migratorias. Tened en cuenta que, bueno, esto si ocurre tanto con aves, con mamíferos, con los animales que sean, como con artrópodos, es por una razón. Tiene que haber una razón detrás, no es azar. Esto ocurre porque es la manera de encontrar la supervivencia a estas especies. Es su manera de sobrevivir, es su manera de encontrar refugio, encontrar recursos, reproducirse, etc. Entonces, eso resulta o ha resultado más eficaz a lo largo de millones de años que el quedarte en un sitio establecido o en su contorno y pues no moverte mucho. Los animales que realizan estas migraciones, la mayor parte de las veces, no son conscientes de que pueden o tienen otra alternativa, que es la de quedarse. Simplemente ellos hacen lo que creen que deben hacer en ese momento, ¿no? En ese momento, pues sienten la necesidad de, venga, pues sienten ese impulso, ese ímpetu migratorio que les ayuda a encontrar recursos. Unas diferencias que podemos encontrar entre las migraciones que ocurren con vertebrados y las que ocurren con artrópodos es muchas veces el hecho de que, fijaos, cuando migran los vertebrados, migran los individuos y son esos mismos individuos los que sacan ese beneficio. Con lo cual, esas ventajas evolutivas las van a tener a muy corto plazo. Sin embargo, ¿qué pasa con los artrópodos? Los artrópodos, ya os hemos venido diciendo, si habéis visto otros de nuestros seminarios, ya habéis visto que duran poco. Como adultos, en este caso, pues estos insectos que tienen alas y que pues vuelan lo que pueden, pues duran, no sé, no más de 1 o 2 meses. ¿Qué pasa? Pero las migraciones son largas. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que no es el que recibe el beneficio directo el individuo que está haciendo la migración, sino más bien la cadena de descendientes que tiene, ¿vale? Porque sus descendientes continuarán. Esto ya lo contaremos con otros ejemplos, pero bueno, es por adelantaros algunas cosas. Y tened en cuenta también que al mismo tiempo que ellos reciben ese beneficio evolutivo y que para ellos pues tiene una eficacia, este desplazamiento tremenda, una eficacia evolutiva tremenda, pues al mismo tiempo los ecosistemas pues se ven muy favorecidos por estas migraciones, ¿no? Porque aquí, en estos movimientos, si lo estamos reduciendo a física pura y dura, lo que estamos viendo es un desplazamiento de materia y de energía. Entonces, es materia, es dispersión y de energía que se está moviendo por el planeta. Con lo cual, estamos permitiendo que haya, pues eso, un equilibrio y un traspaso de elementos entre los diferentes ecosistemas y por todo el planeta. Quería mostraros una noticia, ¿vale? Es antigua, tiene ya unos cuantillos años. Bueno, no es una noticia, es un artículo científico, pero es que no he encontrado muchos para lugares más conocidos. Esto se trata, precisamente, es un artículo que, por resumir, porque está en inglés y a lo mejor no todos tenéis acceso, a lo mejor no sabéis interpretar bien, ¿no? Nos está hablando de lo que pasa en el Canal de la Mancha. En el Canal de la Mancha, todos los años se ha valorado, es un estudio realizado a lo largo de muchos años, se ha valorado que el paso del Canal de la Mancha para pasar, pues ya sabéis, de Francia a Inglaterra, ha permitido anualmente que pasen unos 3,5 trillones de insectos, ¿vale? Estamos hablando solo de insectos dentro de los artrópodos, ¿vale? Me refiero a mariposas, libélulas, mosquitos, moscas, abejas, etc. Bueno, hay muchas especies que realizan esos movimientos, desde el continente hasta las islas británicas. Estos 3,5 trillones de insectos equivale más o menos a unas 3.200 toneladas de biomasa. Haceos la idea, bueno, resulta difícil, ¿no? 3.200. 3.200 toneladas sería algo así como el equivalente a un edificio de 10 pisos, ¿vale? O sería también equivalente a un tren de mercancías con 10-15 vagones
y completo hasta arriba, ¿no? Cargadísimo. Pues para que os hagáis una idea más o menos a lo que equivale. Y esto es en las Islas Británicas, con respecto al continente. Tened en cuenta que en el norte de Europa pues hay menor biomasa, menor número de especies. No se ha hecho, hasta donde yo sé, este estudio en el estrecho de Gibraltar, ¿no? En nuestras proximidades. Pero he visto que alguien ha valorado que esto mismo podría ser entre 5 y 10 veces mayor que lo que ocurre en el Canal de la Mancha. Imaginaos en la cantidad, ¿no? Las toneladas de materia, de biomasa que atraviesan el estrecho, que traen aportes nutricionales, que traen aportes de servicios ecosistémicos, ¿no? Bueno, pues que es muy importante todo este fenómeno de la migración, sobre todo porque la biodiversidad y los ecosistemas de nuestro planeta están acostumbrados a esto. Igual que están acostumbrada la biodiversidad a sufrir o a ser afectada por todos los ciclos sol, noche, o sea, día, noche, o yo qué sé, o primavera, verano, otoño, invierno, pues de igual manera la biodiversidad con la que contamos en el planeta está acostumbrada a esta sucesión de migraciones. Y estas migraciones son totalmente indispensables para el buen funcionamiento del planeta. ¿Pero qué es una migración? Llevamos un rato aquí hablando de migraciones y todavía no hemos dicho qué es una migración. Pues una migración es un desplazamiento de individuos. ¿Vale? Unos individuos que normalmente forman parte de una gran población y es un desplazamiento entre diferentes lugares, diferentes hábitats, ¿de acuerdo? Es además un movimiento normalmente regulado, no al azar, quiere decir esto. Normalmente, y que suele responder a diferentes causas. Lo que tenéis ahí en la imagen es un mapa mundi en el que se representan grandes rutas migratorias. ¿Para qué? Para que veáis que más o menos son siempre las mismas. Estas se conocen en aves muy bien. ¿Por qué? Porque son animales grandes, muy vistosos, muy estudiados. Pero lo poco que se sabe de los artrópodos, al menos de artrópodos terrestres, porque esta es la representación que os ponemos aquí, son las mismas líneas. O sea, no es casualidad que diferentes animales de diferentes filos, diferentes grupos, al final estén utilizando esas mismas vías. ¿Por qué? Porque en el fondo esto nos habla también de la simbiosis o de la estructura ecológica que hay entre esos animales grandes que ya sabíamos que hacían esas rutas, ¿no? Esos mamíferos, esas aves, y también todos los artrópodos que también están realizando esas migraciones, que son la base de su alimentación, o que dependen también de las migraciones de esos grandes animales, etc. Para que veáis la importancia que tienen ecológicamente. Pues cuando hablamos de migraciones nos quedamos cojos y solo nos quedamos con los vertebrados. Tenemos que completar pensando que es un conjunto de animales mucho mayor, incluyendo estos artrópodos. ¿Y cuáles son las razones de que se produzcan las migraciones? Pues por un lado, los cambios que se producen sobre el planeta. Los cambios, pues tanto climáticos como meteorológicos, ¿no? Climáticos, pues los cambios estacionales, o sea, los cambios relacionados con la estación, pues son muy importantes. Los animales al final pues terminan huyendo de condiciones adversas, con lo cual, pues si es posible, pues escapan hacia otros lugares mucho mejores. Pero también pueden surgir señales climáticas que avisen a los animales para que abandonen el lugar que están utilizando y se vayan a otro lugar. ¿Vale? Estos serían razones directas del clima y de la meteorología, pero también las hay indirectas, porque el clima también está imponiendo que haya comida o no haya comida, muchas veces. Entonces, pues es necesario, ¿no? que hagan un poco caso al tiempo que hace. Por otro lado, necesidades alimentarias. Necesitan recursos. Y si tenemos unos animales que están viviendo en un lugar que de repente empieza a hacer mucho calor o mucho frío y van probando, ¿no?, en latitud a moverse
y ven que en esos lugares donde no hace tanto calor o no hace tanto frío todavía hay alimento, pues eso va a influir en que esos procesos de movimiento pues se establezcan, terminan estableciéndose. O sea, la búsqueda de alimento es fundamental. Por otro lado, la reproducción. Muchos animales no se reproducen en cualquier lugar, porque lo que quieren es asegurar que sus crías salgan adelante. Entonces, para aumentar esa eficacia biológica, pues se reproducen en lugares donde, de alguna manera, se sincronice el nacimiento de su prole con que haya recursos, ¿no? Y que haga buen tiempo. Porque además su prole va a estar en el momento pues más peligroso, es el momento más en el que están más inofensivos. Entonces, pues si podemos acudir a sitios más favorables para reproducirnos, pues mejor. Y luego, por último, el hecho de que pueda haber depredadores. La competencia o la presión por depredadores puede también obligar a muchas especies a tenerse que mover para buscar otros sitios donde, bueno, pues aquí no me van a comer, ¿no? Aquí tengo un poquitín más de probabilidades de sobrevivir. Bueno, pues todas estas serían no las únicas, ¿vale? Hay más, pero serían las fundamentales. Y además pueden ser múltiples, o sea, pueden estar actuando al mismo tiempo todas. Luego, una diferenciación que quiero hacer, antes de dar mi palabra a las chicas, es que la migración no es lo mismo que dispersión. La migración siempre está regulada, siempre sigue unos caminos que no son al azar. Mientras que la dispersión también es movimiento. Es cierto que hay migraciones también pasivas, hay migraciones activas y pasivas, como ahora comentaré. Y la dispersión siempre es pasiva. Pero la dispersión no sigue un movimiento concreto, no sigue un desplazamiento concreto. Por ejemplo, vamos a hablar de nuestros queridos tardígrados, aunque no son artrópodos, ¿vale? Pero los tardígrados, una de las estrategias que tienen muchas veces es adquirir un estado de quiescencia, un estado de resistencia y dejarse llevar. Y así se han encontrado tardígrados, por ejemplo, en altas capas de la atmósfera, subiendo al Himalaya. Pues en el aire se han encontrado. ¿Qué quiere decir? ¿Que les va a ir bien ahí la vida? No, simplemente que están siendo dispersados por el viento, por el agua, por las corrientes del tipo que sean, ¿vale? Eso es dispersión. Un acto de moverse sin ningún control. No sabemos dónde vamos a acabar. Sin embargo, la migración está regulado. Vamos con un objetivo. Aunque a lo mejor no siempre vamos por este camino, pero tenemos nuestro objetivo ahí delante, ¿vale? Que es sobrevivir y ir hacia allá. Que hay recursos, o allí no vamos a reproducir muy bien, o no vamos a tener depredadores, o lo que sea, ¿vale? Bien. Bueno, con respecto a las migraciones pueden ser activas o pasivas. ¿Qué quiere decir esto? Que te puedes dejar llevar siguiendo unas trayectorias habituales. Esto es muy normal cuando, por ejemplo, te dejas llevar por corrientes de aire, corrientes de agua. Esas corrientes de aire y de agua son siempre las mismas en el planeta Tierra, en ciertos momentos. Pero, bueno, te dejas llevar por esas corrientes, siempre terminas en los mismos sitios, más o menos, ¿vale? Con alguna variación que luego veremos, pero son pasivas, ¿vale? Sin embargo, la activa es, no. Yo, pese a viento y marea, voy para allá, pum, pum, pim, pam, ¿vale? Tiro para adelante y hasta llegar allí. Sea el tiempo que haga o que sea, si hay corrientes o tengo algún impedimento, da igual. Mi objetivo es llegar allí, ¿no? Y me dejo guiar por una brújula interna que tengo, por una luz polarizada que me está indicando gracias a la Vía Láctea que tengo que ir hacia allá, o lo que sea, ¿no? También puede ser una combinación. También puedo yo decidir, tengo que tirar para allá, pero voy a aprovechar las corrientes de aire, ¿no? Eso lo hacen, por ejemplo, muchos artrópodos insectos, ¿no? Como ahora veremos. Bien, y por último, deciros que todos los grupos de artrópodos realizan migraciones, todos, absolutamente todos conocidos, desde los picnogónidos hasta los quelicerados, los arácnidos y demás, miriápodos, crustáceos y insectos, hexápodos, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos de diversos grupos, los más conocidos, pero que sepáis que todos los animales se desplazan, todos estos artrópodos, salvo alguna excepción que es sedentaria o es parásita, ¿vale?
pero todos se desplazan y muchos de los que se desplazan he visto, no sé si es verdad, no lo he contrastado, pero he leído por ahí que hasta el 70% de las especies de artrópodos hacen algún tipo de migración. No lo he podido contrastar, pero si es verdad, pues es un alto número, ¿vale? Es una alta proporción. Bien. Por último, ¿qué escalas estamos hablando? ¿Qué tipos de migraciones puede haber? Pues hay escalas, desde escalas locales, es decir, pues movimientos de animales en sus cercanías, solo algún cambio de hábitat, básicamente. Esto, por ejemplo, son migraciones de ejércitos de hormigas, ¿no? Que luego os contarán las chicas, que se realizan pues en las cercanías, en las inmediaciones. Hasta, por ejemplo, migraciones regionales, que pueden ser migraciones un poquitín más anchas, más largas, ¿no? Entre, pues eso, hábitats, dentro de un mismo hábitat o hábitats próximos. Esto se da pues en grandes extensiones de hábitat o en hábitats pues, muy relacionados entre sí. Y luego tenemos migraciones más largas, que suelen ser transcontinentales, que tienen en cuenta pues, el desplazamiento por varios continentes, como es el caso de algunas libélulas, o bueno, ahora luego os contarán los ejemplos principales. Las imágenes que os he puesto antes del planeta con esas vías, esas rutas migratorias, son rutas como muy estándar. Pero tened en cuenta que aparte de estas rutas migratorias, puede darse el caso, especialmente en casos de migraciones locales, incluso, aunque son menos corrientes, en regionales y transcontinentales, que sean nomádicas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de repente sienten el ímpetu de migrar y migran. No saben muy bien hacia dónde, pero sí siguiendo algún objetivo. Por ejemplo, perseguir un recurso, ¿no? Por ejemplo, las migraciones de langostas, que luego os contarán, pues las migraciones de langostas son un poco, parece al azar, no tanto, no es al azar. Realmente siguen la búsqueda de recurso. Pero sí parecen nomádicas, como que no siguen una vía concreta, ¿vale? Incluso puede ser contraria a las vías de las rutas migratorias habituales. Y luego, las migraciones habituales pueden ser de dos tipos. De una sola dirección, o sea, los animales llegan hasta allí, o se van desplazando progresivamente, o, lo más habitual, cíclicas, que llegan hasta un sitio y como hay variaciones estacionales, meteorológicas y climáticas, pues regresan al mismo sitio del que habían partido. Y así continuamente, ¿vale? Estas suelen ser las migraciones más habituales, las cíclicas, pero también, que sepáis, son, o las hay unidireccionales. Muchas veces coinciden las nomádicas con las unidireccionales, pero no siempre, ¿de acuerdo? Y lo que os comentaba al principio, un concepto que es propio de los artrópodos son los ciclos generacionales, que es que los animales que inician el proceso de las grandes migraciones no siempre son los mismos que llegan al final, que normalmente es una cadena de generaciones la que va realizando esos procesos de, venga, me dirijo al norte, ¿no? Y el que va a llegar al norte va a ser mi bisnieto. Y luego el que va a volver aquí donde estoy va a ser mi tatara nieto, ¿vale? Que eso es muy poco frecuente pues en grandes animales, ¿no? Pero ten en cuenta que estos son pequeñitos, se desplazan relativamente menos o poco y, bueno, y aprovechan un poquitín más los recursos, por lo cual se van entreteniendo más por el camino, ¿vale? Y yo creo que con esto, bueno, me faltan, sí, según el tiempo, las migraciones según el tiempo, que podríamos hablar de 3 tipos de migraciones, dependiendo de lo que duren. Por ejemplo, las más cortas serían las circadianas. ¿Qué significa circadianas? Que son migraciones que se dan durante el día y la noche. Son migraciones que impone el hecho de que haya luz o no haya luz. O, bueno, el hecho de que no haya luz y no haya luz también puede estar relacionado con el hecho de que hay más o menos humedad o que hace más o menos calor, ¿vale? Estas se llaman circadianas y suelen ser verticales y se suelen dar o en agua o en tierra, ¿vale? Luego, un poquitín más largas serían las periódicas, que son las estacionales. Estas dependen de las estaciones. O sea que ahí tenéis el caso principal, bueno, el primer caso, perdón, de las circadianas, pues el plancton o los animalillos que viven en el suelo, edáficos, ¿vale? En el caso de las periódicas, pues ahí tenéis el ejemplo, por ejemplo, de las monarcas, que se van desde, o sea, cuando empieza la primavera se van para el norte y cuando llega el invierno, o está llegando el invierno, pues vuelven a refugiarse hacia el sur, ¿vale?
Y luego tenemos las episódicas, que son pues un poco la comparación con las nomádicas. Normalmente las nomádicas son episódicas. Son un episodio que se da por una causa concreta, alguno de esos 4 factores que ocurren, ¿no? Que contábamos al principio, pero que, bueno, que no tienen por qué estar sucediendo siempre, que pueden ocurrir esporádicamente y se dan, pues cuando ocurren esos episodios cada cierto tiempo de migraciones grandes, ¿no? Como es el caso, aquí veis, de las langostas. Pues ya está, me callo. Perdón. Ya lo has explicado todo, Paco, ya no sé qué vamos a decir. Los ejemplos, que es lo más bonito. Que ¿Os sí. habéis quedado con lo mejor? Yo me habéis puesto los rollos. Bueno, pues vamos a ver ahora, pues eso, un par de ejemplos para que, bueno, pues les pongáis cara a algunos de los bichines. Migrantes. Algunos migrantes, ¿no? Me refiero. Entonces, a ver, yo creo que había que empezar con la, digamos, la primera que siempre se le pasa a todo el mundo por la cabeza, ¿no? La típica de los documentales de la 2, de la BBC, ¿no? Pues aquí tenemos a la mariposa monarca, a la Danaus plexippus. Y bueno, vamos a explicar un poquito, ¿no? Porque no todo el mundo tiene por qué saber, ¿no? ¿Qué hace esta mariposa, ¿no? Entonces, o por qué siempre se la tiene ahí como, ¡oh!, la migradora, ¿no? Entonces, pues, mirad, tenemos, pensar que sois ahora mismo una mariposa monarca y estáis en Canadá, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa en Canadá? Pues, hombre, pues cuando llega ya otoño, invierno, pues, hombre, hace mucho frío, entonces dices, yo que soy un insecto, que no soy capaz de controlar mi temperatura, mi temperatura del cuerpo, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué hago? Pues, qué mejor, ¿no? Que decir, bueno, pues nos vamos a ir a un sitio un poquito más cálido, también la comida, obviamente, en invierno ya escasea, entonces pues dicen, venga, pues vamos a migrar, ¿no? Entonces, de Canadá van a hacer su viaje hasta México, ¿vale? Hacer todos esos santuarios que, vamos, que ahora mismo pues están en riesgo de desaparecer, también todo el tema del cambio climático, pero bueno, ya hay unos cuantos que se están en proceso de proteger, ¿no? Entonces, pues ellos, a finales de, ya os digo, en octubre, de Canadá, van a bajar a México, ¿vale? Entonces van a estar ahí, me refiero, en los bosques, ¿no? De hecho, casi que los bosques se convierten en naranjas por completo, porque los cubren, vamos, millones y millones de individuos, ¿vale? Y en febrero, marzo, ya cuando, digamos, empieza a hacer ya un poquito más de calorcito, pues van a retornar hacia Canadá, ¿vale? Cuando ya, pues, ya ha pasado la época fría y pues vuelve a haber otra vez recursos, ¿no? Entonces, un poco como os ha dicho Paco, estas son, en este caso serían migraciones estacionales, es decir, en busca de alimento, ¿vale? Pero que también, pensar un poco, ¿qué pasan durante todas estas rutas, ¿no? Pues, obviamente, ellos no hacen el viaje, digamos, solos, ¿no? Entonces ellos son ayudados por corrientes de aire. Entonces lo que hacen es, pues dicen, una corriente de aire, subimos, cogemos digamos, como este tren y hasta donde nos lleve. Cuando nos suelte toda esa ráfaga de aire, pues caeremos y nos alimentaremos, por supuesto, ¿no? Hay que reponer fuerzas, hay que hacer paradas en boxes. Entonces su planta nutricia, ¿no?, de las larvas es el algodoncillo, ¿vale? La asclepia, que aquí tenéis, pues, vamos, las fotitos, ¿vale? Entonces, pues van a alimentarse y tienen que reponer, ¿no?, toda esa energía que han perdido. A ver, ya que estamos, pues también nos vamos a reproducir, que es un poco lo que os ha contado Paco, ese cambio generacional. Entonces, tener en cuenta que los adultos pueden vivir 2-3 meses, pero obviamente un trayecto de Canadá a México que más o menos, viendo mi chuleta, eran como unos 3.600 más o menos kilómetros, también depende un poco de dónde partan y hasta dónde lleguen de México, ¿no? Pero más o menos son unos 3.600 kilómetros en un sentido y luego, claro, pensar en el otro, o sea que alrededor son unos 7.000, 8.000 kilómetros, digamos, toda la ruta migratoria. Obviamente un individuo solo no lo puede hacer, entonces va a haber una sucesión de generaciones, ¿vale? Que ellos, cuando, digamos, de estos huevos salgan las larvas, van a alimentarse, ¿no? Van a pasar la fase de pupa y van a salir los adultos. Los adultos ya en su código genético saben que tienen que migrar. No se sabe muy bien, a ver, yo la verdad es que nunca he buscado, no he encontrado gran cosa de por qué migran, o sea, es decir, ellos saben que tienen que hacerlo. ¿Por qué? O sea, Inicialmente se iniciaría todo
como una respuesta Vamos. cercana, es decir, como necesito sobrevivir, Sí. y eso terminaría marcándose en los genes, Claro. y hay genes de migración, de hecho. Entonces, por eso digo que ellos es como que saben que tienen que irse, que ellos no se pueden quedar ahí porque si no, no sobreviven. Entonces ellos pues dicen, pongo rumbo a, en este caso, a ver dónde estoy, porque también se orientan con los campos magnéticos de la Tierra, entonces ellos ya saben que, a ver, ahora mismo estamos en noviembre, vale, pues tengo que irme para México. Y ponen rumbo a México. Y lo mismo pasaría en el caso contrario, es decir, si estamos en marzo, pues dicen, ahora toca Canadá, nos vamos para Canadá. Entonces, para que veáis un poco, ¿no? Que parece, como siempre pensamos en los pájaros, ¿no? Que hacen esas migraciones, tal, pero oye, que incluso los insectos, que dices unas cosas así como frágiles, ¿no? Que podríamos pensar, ¿no? Que hacen un buen recorrido, ¿eh? Entonces, no he dicho un poco, sí, los factores, obviamente buscar alimento, ¿vale? Sobre todo necesito comer, ¿vale? Y obviamente todo esto al final que también ofrece, pues, de polinización, es decir, van a ir polinizando las plantas durante todo su trayecto. Eso también favorece, claro, que de forma... no sé si directa o indirecta, ¿no? Que la genética de las plantas, pues también hay como un intercambio. Entonces, digamos, evitaríamos como, no sé decirte, endogamia, no. Pero, ¿sabes? Que hay como un más flujo de genes también entre las plantas y eso también, oye, es mayor diversidad, ¿no? Vale, y ahora ya hemos hablado, digamos, como de la típica mariposa que migra, pero también quiero poner un poco como entredicho, ¿no? De que, oye, aquí en Europa también tenemos mariposas migradoras, las vanes, para que tal, para que ponga... Yo creo que ya mucha gente nos habrá escuchado hablar de ellas, ya ha salido en algún que otro webinar, ¿vale? Entonces... Os presento aquí a la vanesa atalanta, ¿vale? Que tiene un montón de nombres comunes, numerada, atalanta, gran almirante... Almirante rojo, bueno... Sí, no. La verdad es que la vanesa de los cardos es la vanesa de los cardos. Esa es como tal, pero la vanesa atalanta es como que la gente se ha puesto como muy poética, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver primero la vanesa atalanta, que ella, pues, está por el centro-norte de Europa, ¿vale? Chun, va a coger... va a recorrer prácticamente toda Europa, va a utilizar el estrecho de Gibraltar para atravesar, digamos, obviamente es mejor atravesar por tierra que por agua, ¿no? Y va a llegar más o menos hasta el norte de África, ¿vale? Y luego, pues... Subsahariano, además. Sí, de hecho bastante baja más. Sí. Al sur del Sahara. Claro. Sí. Entonces, esto más o menos, lo mismo, dependiendo de dónde parta y hacia dónde, y tal, pues pueden ser, mi chuleta me dice, unos 10.000 kilómetros. O sea, recordar que todo el camino entero, es decir, ida y vuelta, son unos 10.000 o 12.000 kilómetros, ¿vale? O sea que, ojo... que la monarca siempre la tenemos ahí como, la gran migradora, pero es que en realidad se queda con unos 7.000 kilómetros, 8.000. Y ya la vanesa atalanta recorre mucho más, ¿vale? Y lo mismo, en todo este camino, pues va a hacer parada de boxes, ¿vale? Pues en los diferentes puntos, lo mismo, coge las corrientes de aire, lo mismo, ¿dónde? A ver, mi brújula interna, ¿dónde me dice que hay que ir? Ahora estamos, ya aquí va a empezar a hacer frío, imaginaros en Suecia, Noruega, esto ya octubre, noviembre, hay que coger las maletas y hay que irse. Y lo mismo, ¿no? Entonces, la brújula me dice que hay que ir hacia zonas más cálidas, entonces hay que ir hacia el sur, pues van a ir hacia, pues eso, ya os digo, hasta más abajo del Sáhara, van a hacer paradas de boxes por toda Europa, ¿no? Nos vamos a comer y nos vamos a reproducir. Y lo mismo, cambios generacionales, ¿no? Que mis hijos salen, van a seguir el camino, mis nietos, mis bisnietos, luego el camino de vuelta, pues ya serán los tataranietos, y así sucesivamente. Y pues lo mismo, al final las funciones pues también van a polinizar, van a favorecer ese cambio de, ese flujo genético de las plantas que también se va a ver favorecido. A ver, también, no lo he dicho antes, son también base de las cadenas tróficas, entonces ya no solo ellas van a comer, sino que también muchos animales aprovechan estas migraciones para también comer, ¿no? Y luego, pues, vamos a ver las vanesas carduis. Estas incluso pueden salir el círculo polar ártico, o zonas muy, muy altas, ¿no? Me refiero de Europa. Y van a recorrer, incluso, pueden
casi incluso llegar a Sudáfrica algunas, ¿vale? Y vamos a volver otra vez lo mismo. Cuando los recursos escasean, cuando empieza a hacer frío, pues ponemos rumbo a zonas más cálidas. Y lo mismo, vamos a hacer esas paraditas con esas mismas funciones, para el ecosistema, que es, pues eso, polinizar, dispersión y ser también alimento, ¿no? Y también, pues obviamente, vamos a aprovechar para poner huevos, ¿no? Reproducirnos y poner huevos para que nuestros hijos, pues, continúen, ¿no? Me refiero, nuestro camino. Lo curioso es que hace nada, este verano, salió una noticia que algunas Vanessas Carduis fueron encontradas en la Guyana Francesa, en la playa, y claro, era un poco como, no puede ser porque esta mariposa no está en Latinoamérica. Entonces, claro, ellos pensaban que a lo mejor, porque en Norteamérica sí que hay, que a lo mejor algunas despistadas, que a lo mejor su, digamos, brújula interna se haya equivocado y hayan bajado a Latinoamérica. Entonces, obviamente, pues, ¿qué se hizo? Se hicieron estudios de estas mariposas y se vieron, de hecho, le hicieron de todo. Estudiaron las corrientes de aire, hicieron estudio del polen, hicieron estudios también con isótopos de las alas para también averiguar de dónde era su origen. Y todos estos estudios se vieron que eran mariposas procedentes de Europa que habían comido plantas únicamente exclusivas de África por todos esos estudios del polen. Y claro, decías, pero ¿cómo es posible que unas mariposas hayan podido atravesar el océano Atlántico, que son como unos 4.200 kilómetros, así del tirón? Pues oye, son capaces. Cogieron corrientes, sobre todo las del Sáhara, me refiero, entonces, por lo visto parece ser, ¿no? Esto todavía hay que hacer muchos estudios, es como un corredor, ecológico que permite ya no solo el paso a lo mejor de polen y ciertas partículas, sino que también puede servir como una autopista para los animales para llegar a Latinoamérica. O sea que, ojo, cuidado, que esto aquí hay mucha chicha y hay mucho estudio. O sea, esto se ha visto este año. Entonces, y yo creo que habrá muchos más bichos que harán lo mismo y que ni siquiera nos habremos dado cuenta, porque esto ha pasado, que oye, que van cogiendo autopistas, se van recorriendo todo el mundo y nosotros sin enterarnos. Sí, además tengo entendido que este artículo se lleva gestando no sé si 10 años. Sí. O sea, que se publica ahora, pero ha llevado mucho tiempo la publicación. Sí, o sea, que a lo mejor ya se sabe de otros grupos, pero todavía no se ha publicado. Sí, de hecho ahora os voy a presentar también unas moscas polinizadoras, ¿vale? Los sírfidos, 2 especies que también nunca se había hablado de ellos. De hecho estaban siempre como muy infravalorados, ¿no? Siempre se habla de otros grupos que migran, pero oye, que se vio, de hecho, pues eso, con todo el tema del Canal de la Mancha, que es que pueden pasar millones y millones de estos individuos todos los años haciendo migraciones, pues eso, de las zonas, digamos, pues más frías, digamos, de Europa, ¿no? Entre Inglaterra o las zonas así del norte y este de Europa, hacia zonas más cálidas. Entonces, es como muy curioso, ¿no? Que al final no nos hemos dado cuenta de que hay muchos insectos que van haciendo estos recorridos y nosotros casi sin darnos ni cuenta. Y oye, que atraviesan los Alpes, los Pirineos, y es que, claro, cogen las corrientes de aire, están por encima nuestra y nosotros como ni nos damos cuenta de ello. Y bueno, pues un poco lo mismo, al final, estos insectos ¿en qué intervienen? Pues en la polinización de las plantas. En este caso, claro, digamos, ¿por qué se ha dado también bombo a estas especies? Porque se alimentan de áfidos. Entonces, y obviamente los áfidos pues crean pues plagas, ¿no? Sobre todo en los cereales, en los cultivos de cereales, y estas especies se están últimamente utilizando para, claro, alimentarse de, las larvas de los áfidos, pues pueden mantener un poco más a raya, ¿no? Esas poblaciones que a veces se pueden descontrolar totalmente de los áfidos, ¿no? Pulgones, por si acaso. Ah, bueno, perdón. Vale, sí, pulgones. Es lo mismo, sí. Que claro, yo estaba hablando que digamos me he puesto muy técnica con los áfidos, perdón, pero vamos, un pulgón típico de toda la vida, ¿no? Entonces, claro, le están dando como ahora un poquito más de bombo, ¿no? Y yo creo que por eso han empezado como a estudiarlos un poquito más y han dicho, oye, es que estos bichos no solo sirven para tal, sino que no solo para controlar las plagas, ¿no? Y para la polinización, ¿no? Y luego, de hecho, también pues en el ciclo de los nutrientes, porque al final pensar que los bichines cuando polinizan, claro, todos sus pelitos
se llenan de polen, pero también de sustancias, pues eso, nutrientes, tal, que van transportando con ellos, ¿no? Pues eso, en esa maletita. Entonces, pues oye, que ofrecen muchos servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces son indispensables para el ecosistema en general, o los ecosistemas en general, ¿no? Que al final es que no solo se quedan en un continente, es que pueden atravesar unos cuantos. Y bueno, entonces ya dejemos un poco esas migraciones estacionales, ¿no? Vamos a pasar a migraciones reproductivas. Aquí os traigo, os voy a traer 2 ejemplos, ¿no? Yo creo que un poco como los más típicos también, ¿no? De, por ejemplo, en este caso el cangrejo cacerola del Atlántico, que no penséis que porque se llame cangrejo es un cangrejo. De hecho son meros tomados, o sea, está más emparentado con los escorpiones, con las arañas, que con los propios crustáceos en sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que a alguien pues le pareció en su momento, esto será un cangrejo, lo que sea, y le puso ese nombre. Pero vamos, no tiene nada que ver, ¿vale? Y entonces, en este caso, simplemente ellos viven en zonas, digamos, de marismas, en estuarios, viven así enterrados, ¿no? Y cuando vamos con las mareas, sobre todo, ¿no? Con las fases lunares, ellos aprovechan por primavera y vuelven. O, digamos, salen como los tortugas, ¿no? Ciertas playas, ¿no? Y donde se reproducen. Directamente veis todas estas masas de cangrejos, en plan, de hecho los machos se suben encima de las hembras, ¿no? Y las hembras les llevan hasta la playa, ahí en plan, venga, vente conmigo. Se lo llevan a la playa, hacen un agujero, ellas dejan los huevos, ¿no? Me refiero, los machos inseminan, es fecundación externa, y los dejan enterraditos, ¿vale? Pues un poco como las tortugas, ¿vale? Pero en este caso, tenemos en el caso de los cangrejos, ¿no? Y entonces ya, pues, se produce, obviamente, ellos no van a cuidar las crías, me refiero, ellos dejan ahí los huevos y se van, me refiero. Entonces, y luego, claro, con la subida de la marea, pues, se va, digamos, como deshacer, digamos, la madriguera, ¿no? Entonces ya las larvitas, me refiero que son acuáticas, pues ya van a formar parte, pues, del plancton, me refiero del mar. Y como veis, pues eso, son migraciones que solo se producen para reproducirse, ¿no? Iba a comentar una cosa de estos, que fijaos el éxito que ha tenido esta migración, que lleva 550 millones de años realizándose. En un primer momento, estas migraciones, esta conquista del medio terrestre es porque así evitan la depredación que hay en el mar, porque en la tierra todavía no hay nadie, pero llega un momento que la tierra también se llena de bichos, ¿no? Y de animales. Pero aún así resulta más beneficioso seguir poniendo los huevos en tierra, porque en el mar desaparecen, se los come todo el mundo. Entonces, bueno, de todas formas nos han llegado hasta nuestras fechas, no sé si son 5 especies las que quedan de cangrejo. Quedan 4. Quedan 4. 5 Una es norteamericana y 3 son del sudeste asiático. Es que de hecho esas han tenido un problema. Se han visto sus poblaciones muy mermadas porque las utilizan en las farmacéuticas, porque su sangre reacciona con ciertas toxinas de bacterias, entonces pues son muy utilizadas, les sacan toda la sangre, son como vampiros, somos como vampiros. Sí, entonces los usan mucho en temas médicos farmacéuticos y sus poblaciones en los últimos años se han visto muy, muy, muy mermadas. Así que, pues bueno, hay que tener un poquito ya... De hecho, ya sobre todo algunas especies ya pues están viendo protegidas porque ya han visto que si no van a desaparecer en muy pocos años. Que estamos ahí como las necesitamos, pero ojo, hay que tener cuidado. Y luego aquí, pues otro ejemplo de reproducción, de migraciones reproductivas, pues también un poco como, yo creo que también de las más famosillas, no sé, cangrejo rojo de las islas, de la isla de Navidad, que, pues, veis, millones y millones de individuos, ¿no? Ellos son terrestres, viven en el bosque, y lo mismo, cuando ya saben, digamos, sobre todo después de las lluvias, ¿vale? Me refiero de noviembre, octubre, pues dicen, ¡uy! Ya toca reproducirse. Entonces recorren unos 8 kilómetros, que no es mucho, me refiero, pero oye, tener en cuenta que para un cangrejo, 8 kilómetros andando de lado y, bueno, recorriendo obstáculos, coches, depredadores, o sea, pegándose entre ellos, entonces, bueno, el pim-pam truco lo has tenido que poner al final, ¿eh? No te has podido resistir. Un detalle para quien hable internet. Sí. Sabrá que sí. Sí. Es que lo estaba viendo y digo, es que no podía evitarlo. Es que hay un vídeo con ellos bailando con la canción. Entonces, bueno, si queréis entreteneros en un viernes.
Y nada, pues lo mismo, van a, digamos, después de las lluvias, ellos dicen, toca reproducirse. Entonces se van a la playa, lo mismo, van a reproducirse ahí. Las hembras van a quedarse, digamos, como resguardadas en esas madrigueras hasta que lleguen pues la marea alta y lo mismo, ya pongan se eclosionen los huevos y ya los larvas se vayan con el mar y ya pues que se termine su ciclo y cuando ya sean, digamos, adultas, pues se volverán otra vez terrestres, ¿vale? Y vivirán en el bosque como sus padres, ¿no? Y sus abuelos, y etcétera, etcétera. Y luego, pues mira, ya que estamos hablando del ambiente terrestre, seguramente habréis escuchado todas esas, la marabunta, ¿no? Las hormigas marabunta o las hormigas legionarias, guerreras, depende ya un poco, cada uno lo llama de una forma, que estas son son hormigas nómadas, ¿vale? No crean colonias y básicamente tienen como la colonia la llevan encima, las llaman de hecho vivacs. Entonces llevan la colonia a cuestas, de hecho están súper organizadas entre ellas, hasta estaba leyendo que tenían diferentes compartimentos, donde está la hembra, donde están las larvas, donde están las pupas, o sea que es increíble, de verdad, lo de las hormigas. Yo a veces digo, no sé cómo son capaces, o sea, de tal, prodigio de poder, o sea, de ser capaces de tener esa organización, ¿no? Y entonces, pues como un poco como os ha dicho Paco, ¿no? De estas que parece que van ahí un poco sin rumbo, ¿no? Pero al final ellas, pues imaginaros, hay un incendio, hay una inundación de los bosques o incluso el cambio climático, ellas dicen, hay que irse o hay falta de recursos, ¿no? Entonces van buscando diferentes rutas, hay diferentes castas encargadas de, digamos, como buscar zonas propicias, ¿no? Y ellas van a ir, digamos, pues eso, de forma... de forma nomádica, así buscando diferentes zonas donde, digamos, dejar durante un periodo de tiempo esa colonia, ¿no? Y si ya se bajan, los recursos ya escasean o hay muchos depredadores o tal, pues dice, nos tenemos que ir. Y así pues ellas van haciendo esas migraciones, ¿no? Más o menos en el sitio, ¿no? Digámoslo así, pero que también pueden recorrer bastantes kilómetros. De hecho, están adaptadas para recorrer grandes kilómetros, y grandes distancias en el espacio. Y aquí, pues bueno, tenéis aquí a las dos ejemplitos, ¿vale? Y, es que pensar que pueden ser millones y millones de ejemplares, ¿vale? Y entonces, un poco, ¿qué funciones pueden ofrecer, ¿no? En el ecosistema? Pues obviamente fertilidad del suelo. Van a también, al final, remover la tierra, ¿no? Van a ayudar a las plantas con esa aireación del suelo, pues también en el ciclo de los nutrientes, ¿no? Van a aportar, incluso cuando se alimentan y tal, pues van a remover las tierras y van a aportar nutrientes. Obviamente en el control de poblaciones, ¿no? De otros insectos, ¿no? O incluso de otros artrópodos de los cuales se alimenten, ¿no? Y al final, pues ellos también son muy sensibles a químicos en el suelo, pues también pueden aportarnos información, ¿no? Y de cómo está el ambiente, ¿no? Y luego ya para terminar, porque ya veo que, madre mía, cómo vamos de tiempo, madre del amor hermoso, las migraciones progresivas, ¿vale? Pues un poco pues tener en cuenta que sobre todo el cambio climático, porque que lo tenemos así un poco como en la cabeza y está como muy, muy de moda, ¿no? Claro, ¿qué está pasando? Que al final está habiendo cambios, me refiero en el ambiente, ¿no? En las condiciones ambientales hay una subida de temperaturas, sequías, ¿no? Suben los niveles del mar. Entonces, todo eso lo que está provocando es también que poblaciones, por ejemplo, del mosquito del dengue, que son originarias de África, ¿qué está pasando? Pues claro, a medida que van esos cambios y aumentando la temperatura, van diciendo, oye, pues vamos a subir un poquito más, vamos a expandir nuestro territorio, porque parece ser que nos gusta, ¿no? Estas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final lo que estamos haciendo es incentivar, ¿no? Que crezcan estas poblaciones, en este caso de mosquito, que no son muy favorables porque seguramente ya habréis escuchado que ya en España ha habido muchos casos de mosquito del dengue, del mosquito también tigre, ¿no? Y que cada vez, con el paso de los años, cada vez hay más casos, ¿no? Y esto, sobre todo, al final tener en cuenta que transmiten muchas enfermedades, la enfermedad del dengue, del Zika y otras muchas, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? Digamos, como una parte negativa, ¿no? Y luego,
quería terminar con una parte positiva, que también tenemos en este caso una libélula, ¿no? Que lo mismo, sus poblaciones también son originarias de África, se han visto expandidas, ¿no? Debido a este crecimiento a este aumento, ¿no? del calor, ¿no? De las sequías. Entonces aquí podéis ver un mapa de las zonas, digamos en rojo, que son como más propensas donde estén estas libélulas. Entonces veis que la península ibérica ha ido en aumento, ¿no? Desde el 2010 de las poblaciones de esta libélula, que en un principio no estaba aquí, pero con ese cambio climático que hemos tenido, pues se han visto favorecidas, ¿no? Y pues cada vez ya es más habitual verla, ya no es tan extraña, ¿no? Lo siento, Inés. Bueno, va a tocar Express. meter el turbo un poco. Yo voy a hablar de algunas migraciones que a lo mejor no resultan tan conocidas como las que os ha mencionado Sandra, pero que también tienen su parte de interés. Y vamos a empezar con las migraciones circadianas que mencionaba Paco al principio, que en este caso además son migraciones verticales, y en concreto con las migraciones verticales que ocurren en el mar con algunas especies de krill. Especies que componen el krill. El krill realmente es un amasijo de cosas, y entre esas cosas encontramos a esta especie, que es la Eufasia superba. Es un crustáceo muy chiquitito, no mide más de 60 milímetros, y fijaos, cuando pensamos en biomasa animal, yo creo que pensamos en las hormigas como el grupo más abundante, pero realmente las especies que conforman el krill son las que determinan la mayor biomasa animal del planeta. Está presente en el krill antártico porque depende de unas condiciones de salinidad que solo se dan en estos océanos fríos, y por supuesto forman parte de la cadena trófica de la Antártida en la parte más basal. Bueno, ¿por qué nos interesa el krill? Por esas migraciones circadianas, es decir, a lo largo del día, desde el fondo del agua hacia la superficie. Fijaos en esta tabla de aquí abajo, hay una comparación entre el porcentaje de individuos, número de individuos por metro cuadrado capturados de media durante el día y durante la noche, para que veáis que durante el día principalmente se acumulan entre los 5 y 50 metros de profundidad, pero además de una forma muy dispersa, porque hay unos 184, 180 individuos por metro cuadrado. Sin embargo, cuando cae la noche, sobre todo entre las 10 y las 4 de la mañana, es decir, en la absoluta oscuridad, los individuos empiezan a emerger y se acumulan a miles en la capa más superficial entre los 0 y los 5 metros. ¿Por qué puede deberse esto? Bueno, pues principalmente la migración depende del fotoperiodo, de la temperatura del agua, pero principalmente depende de la disponibilidad de alimento. Estos bichines se alimentan en verano del fitoplancton que está en la capa más superficial de las aguas, en el invierno de las algas que quedan pegadas en la capa de hielo más basal, y aprovechan las noches para subir todos en masa a la superficie y poder alimentarse evitando la depredación, que aún así, por supuesto, serán depredados por muchos grupos como las ballenas, las focas, muchas aves antárticas, pero haciéndolo de noche, pues se cubren un poquito las espaldas. ¿Por qué es importante esta migración? En parte por su contribución a la biomasa marina, por ser base de la cadena trófica, pero además tienen una contribución muy interesante al ciclo del carbono. Y es que resulta que estas especies lo que hacen es retener carbono superficial o atmosférico por medio de su alimentación. Cuando han terminado de comer durante la noche, vuelven a descender para pasar el día en profundidades más profundas, valga la redundancia, y excretan ese carbono de tal forma que el carbono queda retenido en forma de heces en el océano y no puede ir ni de un sitio ni a otro, y queda bloqueado, por así decirlo, temporalmente, por lo que los océanos al final son grandes sumideros de carbono gracias a la contribución de estos crustáceos. Otro ejemplo de migración circadiana ocurre en la Tierra. En este caso os he puesto una foto de un ácaro rojo porque creo que podéis simpatizar con el peluchito este, pero afecta a ácaros, a colémbolos, también a miriápodos, y en este caso son migraciones también muy limitadas en espacio, de abajo arriba y de arriba abajo, buscando no tanto alimentación, que también, sino más bien unas condiciones climáticas favorables.
Cuando el clima no es lo suficientemente húmedo o la temperatura del suelo es demasiado alta, estas especies van a empezar a migrar siguiendo patrones químicos de humedad y de restos orgánicos para poder desplazarse a otras zonas que sean mucho más óptimas de cara a la supervivencia poblacional. ¿Y por qué es interesante? Bueno, en primer lugar, porque muchos de estos grupos son depredadores y por lo tanto a su paso van contribuyendo en el control biológico de otras especies, pero es que además contribuyen en la dispersión de esporas y por lo tanto en los ciclos de muchas especies vegetales. Otro ejemplo de migración, en este caso yo creo que un poco específica, porque son migraciones de especies que se dirigen a cuevas. Bueno, aquí os traigo a la polilla bogong, una polilla o mariposa australiana que habita en las zonas del sureste más árido de Australia durante el verano se ven forzadas a buscar unos refugios climáticos porque no hay quien aguante esas temperaturas. Son capaces de recorrer hasta un total de 1000 kilómetros y el objetivo realmente es alcanzar las cuevas que están en la cordillera de los Alpes australianos buscando el fresquito. ¿Por qué lo hacen? Básicamente por un aumento de la temperatura, por un cambio en las condiciones climáticas que las presiona a buscar unas zonas más agradables. ¿Y por qué son importantes estas migraciones? Bueno, en primer lugar, sirven de comida y por lo tanto para la zona a la que van a llegar son un recurso súper importante para todas las especies, pero pensándolo en el otro sentido, la zona que abandonan entra como en una especie de falta de recursos mientras ellas no estén allí, o sea que al final afectan a las cadenas tróficas así más locales en su ausencia o en su presencia. Lo ha mencionado antes Sandra con la mariposa monarca, pero ¿cómo hacen estas migraciones? Pues una vez más utilizando el campo magnético de la Tierra para poder orientarse tanto a la ida hacia las cuevas como a la vuelta otra vez a esas praderas en las que van a reproducirse después de pasar el verano, porque es que realmente cuando ellas van a las cuevas van a hacer lo contrario que hacen nuestros bichitos. Llega el verano, no soportan el calor, entran en letargia y se van a pasar unos 3-4 meses metidos en las cuevas, aprovechando que ahí se está más fresquito hasta que vuelvan a descender las temperaturas en sus zonas de cría para poder bajar, alimentarse, reproducirse, morir y continuar el ciclo. Es un poco al revés que los nuestros lo hacen en invierno, pues ellas en verano. Una cosa súper interesante para mí, por lo menos, son las migraciones transoceánicas. Antes hemos estado hablando de ejemplos de migraciones que dependen de la Tierra y que aprovechan los continentes para facilitar el desplazamiento, pero hay bichos que eluden un poco la Tierra y hacen migraciones a través del océano. Y un ejemplo es la migración de esta libélula errante o Panthala flavescens, que hasta que salió el artículo de la Cardui se suponía que era el insecto con una migración más grande. Ahora os explicaré esto de los 18.000 kilómetros porque tiene trampa. Bueno, realmente se empieza a estudiar esta migración porque en algunas zonas puntuales, en islas del Océano Índico, empiezan a aparecer de forma masiva libélulas y los investigadores empiezan a pensar, ¿cómo puede ser que aquí en mitad del océano de repente haya un boom de libélulas si estamos en agua salada? Bueno, pues resulta que esta especie, es capaz de dirigirse desde el sur de la India hacia África, y a su paso va dejando un rastro. Por supuesto, la dispersión se hace aprovechando las corrientes de viento, llegan incluso a estar a 1000, 2000 metros de altitud y por eso nosotros no somos conscientes, bueno, la gente de allí no es consciente de la migración y por supuesto es una migración generacional en la que están implicados hijos de hijos de hijos de hijos. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues en este caso no es tanto por una búsqueda de comida, sino por una búsqueda de agua dulce. ¿Y qué importancia ecológica tiene? Pues las libélulas son muy buenos controladores biológicos de poblaciones y allá a su paso van manteniendo a raya las poblaciones de otros insectos que podrían ser perjudiciales. Bueno, pero ¿por qué incidir en esto del agua dulce, del agua salada? A poco que conozcáis el ciclo vital de las libélulas, sabréis que en su fase de larva tienen una vida acuática y viven en masas de agua dulce, en muchos casos además agua dulce pura y muy poco contaminada. Entonces, ¿por qué estos bichos han decidido hacer una migración a través del mar si están tan ligados al agua dulce? Bueno,
Aquí tenemos la ruta migratoria más estudiada, que es la de la India hacia el este de África, y es que resulta que esta ruta migratoria depende única y exclusivamente de las épocas de monzones. La migración está sincronizada con estos periodos de lluvia y de viento huracanado en el este de África, de tal forma que se crean estas charcas estacionales de agua que son aprovechadas por las libélulas para poner los huevos, y como son especies que tienen unos tiempos de generación o unos ciclos vitales muy cortitos, de no más de 60 días, se aseguran de que la charca no se seque para poder transformarse en adultos, convertirse en adultos y continuar el ciclo, y luego otra vez de vuelta. Vuelvo a enseñaros este mapa porque, si os fijáis, tenemos los puntos en la India, tenemos los puntos en África, pero ¿qué pasa en el resto del mundo? Hay puntos en Estados Unidos, en Canadá, en la Guyana Francesa, en Corea. Bueno, pues es que aquí vengo a hablar de esos 18.000 kilómetros que son capaces de recorrer. Se han encontrado ejemplares en todas estas partes del mundo y se han hecho estudios de ADN mitocondrial para confirmar que efectivamente es la misma especie y que no hay una especiación en cada sitio. Eso significa que estos bichitos que originalmente hacen esa migración India-África realmente se están moviendo por todo el mundo, y por lo tanto la migración que potencialmente pueden hacer es una barbaridad. Último ejemplo, vamos al tema bíblico. No podemos hablar de migraciones sin hablar de las plagas. Bueno, pues en este caso seguro que todos conocéis las migraciones de las langostas del desierto. Os hablo de una especie, pero son varias las especies que podríamos meter en este grupo. Son ortópteros que se caracterizan por 4 cuestiones. En primer lugar, por su voracidad. Son capaces de consumir su peso en un día, o sea que imaginaos, trasladarlo a nosotros mismos. Segundo lugar, tienen ciclos muy cortos, de entre 30, 40, 50 días, eso les permite agilidad. En tercer lugar, los adultos tienen un comportamiento gregario, ahora veremos qué es esto del gregarismo muy rápidamente. Y por último, tienen capacidad de volar y por lo tanto eso les facilita el aprovechar el viento para llegar a otras zonas. Bueno, resulta que estas especies de langostas del desierto son originarias del norte de África y de la India, en regiones áridas, pero regiones áridas que tengan suelos que puedan asimilar lluvia, que puedan humedecerse con facilidad. ¿Por qué se realizan las migraciones? Pues una vez más volvemos a la motivación por búsqueda de alimento. ¿Y por qué son importantes estas migraciones? Bueno, yo creo que hemos estado dando ejemplo de migraciones que podrían ser positivas. En este caso, todo lo contrario. Al ser tan voraces y desplazarse tan en masa, los efectos como plaga son fáciles de ver y destruyen cosechas, un montón de masa vegetal, perjudican a la alimentación de muchas poblaciones, ya no solo animales, sino también humanas en concreto, o sea que tienen una implicación muy grande. Pero ¿por qué se producen estas migraciones? Bueno, os decía que son originarias de regiones áridas, pero que tengan suelos un poco humectables, por así decirlo. ¿Por qué? Bueno, antes de poner los huevos, las hembras van a introducir el abdomen a unos 5 o 10 centímetros de profundidad en la arena para confirmar que la humedad sea la adecuada. Si no, pues se buscan otro sitio. Si yo veo que la zona está lo suficientemente húmeda, es decir, que previamente ha tenido que haber una época de lluvias, las hembras ponen los huevos. Esta época de lluvias va a permitir que empiecen a desarrollarse capas de vegetación que son imprescindibles para que cuando eclosionen las ninfas tengan alimento. Ahora, ¿qué ocurre? Estas épocas de lluvias suelen ir a continuación acompañadas de épocas de un aumento de la temperatura y de la humedad. Al aumentar la temperatura, los huevos empiezan a eclosionar más rápido. Eso significa que cada vez empieza a haber más adultos, cada vez empieza a haber más huevos y las densidades poblacionales empiezan a crecer y a solaparse a lo bestia. Esto significa a la vez que empieza a haber una competencia por el alimento muy grande y por lo tanto esto va a empezar a presionar a los adultos para desplazarse a otras zonas. Además, tenemos que tener en cuenta el comportamiento gregario que tienen los adultos. Esto significa que los adultos van a liberar feromonas que sirven de mensaje a otros adultos para que acudan allí. O sea, al final lo que están diciendo es, tío, vente para acá, que aquí está la fiesta. Pues al final, entre las condiciones atmosféricas y el propio gregarismo, empiezan a acumularse de forma tan masiva que llega un momento en el que, cuando los vientos son favorables, empiezan a desplazarse. Y estos desplazamientos normalmente ocurren durante el día, porque aprovechan las noches para bajar a tierra y comer todo lo que se mueva y tenga patas. Bueno, en este caso comen plantas.
pues al final es lo que se transforma en una potencial plaga o en una plaga real. Fijaos, se han reportado extensiones de hasta 5.000 kilómetros cuadrados de enjambre. O sea, es que es una barbaridad. Decíamos la marabunta, esto es... Sí. Para el que le den asquito los bichos, madre mía. Bueno, pues otro ejemplo más de plaga. Aquí lo tenéis. Sí, socorro. O sea, imaginaos estar ahí, por Dios. Bueno, pues con esto terminamos los ejemplos de las plagas. Y rápidamente, muy rápido, nos queríamos comentar qué métodos de estudio se utilizan un poco para conocer todos estos animales, porque sabemos que migran, pero ¿cómo sabemos que migran? Entonces, lo primero, el principal método es la observación directa. Si no hubiera observación directa, pues no podríamos ver a estos bichos. Y sobre todo, el poner el foco en estos bichos. Si no sabemos que existen, si no les prestamos atención, pues a lo mejor no sabemos ni que migran. Entonces, pues mediante la observación directa, mirando, ¿no? Ya sea con nuestros propios ojos, pues catalejos, prismáticos, etcétera, pues podemos realizar el estudio de estos animales, ¿no? Y considerar pues sus abundancias, las riquezas de diferentes especies que pueden estar migrando al mismo tiempo. Podemos valernos también de redes entomológicas para la captura, etcétera. Ahora se está hablando mucho de reconocimiento automático de especies. Es decir, que igual que se está empezando a hacer reconocimiento automático de bandadas de aves, pues realizar reconocimiento automático de bandadas o enjambres de insectos o de otros artrópodos, ¿no? Migradores. Bien, luego por otro lado, otra forma de estudio es marcándoles. Se les marcan a los animales, o bien con algo físico que llevan ellos puestos, o bien simplemente con una marca de tinta. Por ejemplo, este es el caso de las monarcas. En las monarcas, esa pegatina que veis ahí circular, es la típica pegatina con la que se sigue el estudio continuado de esta especie. ¿Por qué es importante seguir el estudio continuado de esta especie? Pues porque nos da una idea de cuando volvemos a capturar, ¿no? Si recapturamos y consideramos los porcentajes de recaptura, nos da una idea más o menos de cuál es el tamaño de las poblaciones que estamos considerando, ¿vale? O sea, es decir, las recapturas que realizamos son proporcionales a las poblaciones originales que ya hemos marcado previamente, por así decirlo. Y bueno, también con tinta se pueden marcar, esto pasa por ejemplo con los odonatos, que tienen las alas un poquitín más duras, son coriáceas, que no tienen escamas, como pasa con los lepidópteros. Otra manera de hacer estudios, pues mediante radares y tecnologías de detección. Por ejemplo, simplemente radares meteorológicos, ¿no? Pueden darnos una idea de la densidad, de la altitud y del movimiento, hacia dónde lo realizan, de nubes de insectos. La foto que tenéis aquí abajo, esto es una foto tomada, me parece que el año pasado, de un enjambre, una masa gigantesca de mariquitas que acudían a un sitio. Entonces, que fue detectada precisamente por radares meteorológicos. Otra forma de estudio es, bueno, luego ya capturando a diferentes individuos y tomándoles muestras mediante marcadores moleculares y genéticos. Tomando muestras de estos individuos podemos ver cómo se producen esos flujos genéticos entre las poblaciones y cuál es la aportación en cada una de las poblaciones de esos componentes genéticos. Y vemos entonces pues de dónde proceden los bichos, qué porcentaje tienen con respecto a poblaciones de otros lugares, próximos o no tan próximos, etcétera. Y por último, pues se está utilizando mucho, o se están empezando a utilizar mucho, por ejemplo con el estudio de la monarca, que es como el estandarte de todas las migradores de artrópodos, chips y nanotecnología. Los hay de diferentes tipos, ¿no? Podríamos diferenciar como dos grandes tipos. Los localizadores GPS, que directamente es un aparatito para saber en todo momento dónde se encuentra el individuo, y los microchips, que simplemente es un aparatito que llevan y que va registrando toda esa información. ¿Qué es lo más común en artrópodos? Teniendo en cuenta que esto se hace con especies más pequeñas, lo más común son los microchips. O sea, nosotros, bueno, os hemos puesto aquí el símil de los perros, porque a lo mejor lo entendéis mejor, ¿no? Todos los perros nuestros o gatos tienen su microchip. Eso quiere decir que no es que vayamos a meternos en el móvil y con una aplicación sepamos dónde está. No, simplemente es si se nos pierde, como tiene el microchip va registrando datos, que puede ser simplemente de datos de quién es el dueño, pero puede ser también datos de la temperatura, humedad, desplazamientos que haya realizado, etcétera, ¿vale? Esto es lo más económico.
porque la otra contraparte es un localizador GPS, que suelen ser mucho más grandes. Es cierto que cada vez las capacidades de miniaturización de todos estos cacharrillos son mayores. Fijaos, por ejemplo, este cacharrillo que tenéis aquí. Este es el volador más pequeñito del mundo, artificial. Es esto que veis aquí en el dedo de este señor. Básicamente es un microchip con alas que puede desplazarse. No tiene mucha capacidad o autonomía, mejor dicho, de vuelo, pero algo hace. Pero estamos en ese camino. Si imaginaos cuando a esto se le incorpore ya el localizador GPS, pues ya podremos hacer cosas como esta. Esto existe de todas formas. Son unos microchips. Lo que pasa es que lo de micro queda a nuestra escala porque se lo pones a la abeja y parece que lleva una mochila o que no puede con ello, ¿no? Esto se hace, por ejemplo, para hacer seguimiento de muchos panales de abejas, ¿no? O sobre todo para registrar dónde se han encontrado, dónde han estado. Finalizando ya, ¿no? Ya hemos resumido un poco qué amenazas sufren, o los podéis imaginar qué amenazas sufren estos animales. Pues ahora mismo cualquier tipo de animal, cualquier elemento de la biodiversidad, pues va a sufrir el típico cambio climático, ¿no? Por cambio de condiciones rápidas en las que se encuentra y también la pérdida de los hábitats en los que se encuentra, ¿no? Entonces esto es muy importante especialmente para los migradores. Los migradores se pueden ver mucho más desorientados si finalmente pues no acuden a los lugares donde sus genes o su ímpetu de migración les está diciendo que vayan. Entonces esto puede totalmente trastocar todos esos ciclos migratorios. Luego aparte, como siempre pasa, especialmente en los artrópodos, el uso de pesticidas. Ya sabéis que ha disminuido las poblaciones en los últimos 50-70 años en un 70, un 75%. Pues esto les afecta a muchos migradores, desde luego. Y los migradores también les afecta especialmente cualquier tipo de barrera artificial. Una simple carretera, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué remedios les podemos poner a esto? Pues la restauración de los hábitats, pues del tipo que sea, la formación o el mantenimiento de corredores ecológicos. Aquí tenéis una imagen de una idea puesta que es para sobrevolar carreteras, una especie como de redes que van a permitir el paso de polinizadores y de otros migradores por encima. Esto es... No penséis que es una ida de cabeza. La verdad es que muchos de estos migradores vuelan, como decía Inés, a 1 kilómetro o más de altura. Entonces, fenomenal, porque así evitamos que cuando bajen, cuando se les acabe la corriente, caigan a la carretera. O reducir los pesticidas, esto es bueno para todos, y la creación de áreas protegidas, como ya existen, para el estandarte que es la mariposa monarca, ¿no? Todos los refugios o santuarios, como los llaman. Conclusiones. Bueno, pues no sé, aquí podemos participar todos un poco, ¿no? ¿Qué hemos visto? Hemos visto migraciones en artrópodos, hemos hablado de los conceptos principales en las migraciones, sí. Hemos visto las causas de las migraciones, ¿no? Que principalmente, como ya hemos visto, son búsqueda de refugio, comida, huir de depredadores, huir de mala situación ambiental. ¿Las consecuencias? Las consecuencias, ¿no? Que pueden ser habitualmente buenas, la inmensa mayoría de las veces buenas, porque ponen en conexión todos los hábitats de la Tierra. Al final están todos ligados, es una red de hábitats, no es un hábitat de un tipo, de otro tipo, no. Al final estos animales están haciendo un trasvase de energía y de materia por todos los hábitats, ¿no? Entonces, por eso es muy beneficioso. Puede haber algún inconveniente, pues por ejemplo en esas migraciones nomádicas de las langostas que van ahí, venga, a saco a comer lo que pillen, pero son las que menos. Progresivas de la Aedes. O las progresivas de la Aedes. Bueno, esas son para nosotros malas, ¿no? Pero bueno, eso también habría que ver. Claro, la amenaza es el cambio climático que incluso se ve favorecido por nuestras actividades. Bueno, y yo creo que a lo mejor habría que hacer como una interconexión, ¿no? Entre estos animales que migran y también el ser humano. A lo mejor así lo vemos más claro. Estos animales que migran, pues al final lo que buscan son pues tener pues unos corredores seguros, unos hábitats también donde pueden encontrar pues aquellas necesidades que tienen, ¿no? Ponerse en la misma situación que todas aquellas comunidades o poblaciones humanas, ¿no? Que se encuentran especialmente pues en lugares de guerra, ¿no? Y que pues
son totalmente inocentes, no tienen nada que ver con las razones de la guerra y huyen de eso, ¿no? Pues ¿qué quieren? ¿No? ¿Qué queremos para nosotros y para nuestros hijos? Pues finalmente, pues encontrar ese alimento, encontrar un lugar donde poner nuestra casa, y huir de esas, o sea, tener una eficacia biológica y una supervivencia, ¿no? Quizás sí también podéis entender un poco mejor por qué se producen estas migraciones. Entonces, pues nada, esto es un recordatorio para decir que pues eso, que todas las barreras que nosotros nos ponemos o que ponemos a la naturaleza también son barreras que nos estamos poniendo a nosotros mismos, porque al fin y al cabo pues estamos todos interligados, ¿no? Y yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Y pasamos a responder muy rápidamente. Hay varias preguntas. Vuestras preguntas. Es bueno, verdad, muchas gracias. habéis Oye, estado. sí, habéis estado muy participativos. Bien, venga, vamos a ver. Eso ha sido el principio. Yo creo Bueno. que empiezan ya desde la mesa Sí. comunitaria de la Latina. Nos envían la primera pregunta. Bueno, muchas gracias al Centro de Educación Ambiental, de nuevo. Eso Sí. siempre. Mesa Comunitaria Latina nos pregunta que, al igual que producen los humanos con el transporte, provoca desplazamiento de especies invasoras, que si los animales que migran pueden ser también un vector para mover especies propensas a ser invasoras. Sí. Muchas veces no migran solo una especie, pueden migrar varias especies conjuntamente. Y aparte, pues ellos no lo quieren, pero pueden ser hospedadores de algún tipo de enfermedad, ¿no? Ya sea vírica, Sí, bacterial, de otros microorganismos, etcétera, ¿no? O de incluso animales, ¿no? Algún nematodo o algo así. Pero bueno, eso es sobre todo, pero es cierto que a todas aquellas migraciones que llevan millones de años llevándose a cabo, pues todos esos procesos de desplazamiento de otras cosas ya están muy superados, Están ya regulados. están muy equilibrados. Lo que pasa es que como últimamente estamos asistiendo a un proceso de cambio climático y estas especies migratorias pues terminan variando un poco, ¿no? O hacen migraciones progresivas o tal, pues al final están aportando a sitios que nunca han tenido ciertas cosas, pues de esas no cosas. han tenido acceso o tal. No han tenido acceso a las cosas, pues... Entonces, pues estamos asistiendo a esos momentos. No es que las especies migradoras sean... tengan ese carácter malo, ¿no? De O sea, las transmitirnos cosas, sino No. que al final... pues es que se van a otros sitios o hacen cosas que no deberían, ¿no? Debido a este cambio de la situación, ¿no? Vale. Curioseando el mundo, dice, ¿se sabe cómo es posible que diferentes generaciones sepan a dónde tienen que ir? Esto ya, yo creo que lo hemos dicho. Sí. Está en los genes. Este es genético. O sea, lo tienen ya ahí de que tienen que ir. Todo Pero- empieza como algo natural, ecológico, ¿no? Que lo tiene un individuo, Sí. pero al final eso, si ha sido bueno para el individuo, se transmite a su descendiente y sigue haciendo lo mismo y al final termina eso integrado en los propios genes. Sí. Sí, o sea, Y al final uno se inicia en el viaje y los demás dicen, no, yo también. Claro. Sí. No me voy a quedar yo aquí solito. Mario de Wonder, hombre, ¿qué tal, Mario? Bueno, Mario tenéis que seguirle en sus canales de TikTok, YouTube, etcétera. Es un gran divulgador de animales también. Bueno, nada, pues hola también. Rafa, gracias por el webinario, me está resultando interesante con todo. Me pregunta, sería que en estas migraciones de cientos o miles de individuos, ¿quién guía a quién? ¿Se siguen entre sí? Se sigue el grupo. Claro. Es el grupo, es comportamiento totalmente de grupo. Aunque sí de vez en cuando migran individuos solos, normalmente es el propio grupo el que dirige. Por ejemplo, en los ortópteros, las langostas, que es lo último que hemos visto. Pasan de tener una fase, es que incluso los cambios son morfológicos Sí. cuando van en grupo. O sea, cuando se rozan así entre ellos, pasan una fase que se llama gregaria y Cambian van hasta todos de juntos. color. Cambian, Sí. sí, Y comportamiento también. Sí, totalmente. Pero vamos. ¿Compensa moverse tanto y gastar tanta energía para migrar para buscar alimento? Es que parece contradictorio gastar tanta energía para buscar más comida. Pues es que se gastaría más si se quedaran. Claro. Es que esa es la ventaja, que es que cuesta a lo mejor moverte, Claro. pero es que quedarte es peor. Es que va a ser peor quedarte. Es que, claro, ten en cuenta, por ejemplo, yo qué sé, claro, las zonas que nieve, donde un insecto puede coger alimento. O todo lo contrario. Oh. Estas mariposas subsaharianas, cuando apriete el calor veraniego, es que tienes que irte de allí a buscar un clima más favorable. Que no puedes aguantar. O sea, Claro. Que se morirían, vamos, más si se quedan que... O sea, es un poco también como los pájaros, al final se mueven porque
están obligados, porque saben que si se quedan, la mortalidad va a ser mucho más grande que el moverte, que obviamente también se van a morir en el trayecto, o sea, eso como todo, Sí, claro. pero compensa. Muy bien, Belén García, buenos días. Las especies aladas, al hacer migraciones más largas, ¿tienen más posibilidades de encontrar hábitats propicios para su supervivencia? Hombre, sí, no, o sea, es suerte ya, de a ver si lo que encuentras... te Hombre, gusta más o no. desde luego tienen posibilidad de llegar a sitios más lejanos. Claro. Eso sí. Ahora, más propicios, bueno, Que habría Sí. que ver. efectivamente. Hombre, si tienen más probabilidades de todo, claro. Probabilidades Con de todo, respecto a claro. los que solo se mueven despacito por tierra, Claro. ¿no? O por mar. ¿no? Bien. Curioseando el mundo, ¿con solo 8 kilómetros ya se considera migración? Me imagino que esto será Los los cangrejos, cangrejos. ¿no? Sí. Ahora mi duda es, ¿cuál es el mínimo desplazamiento para considerarlo migración? Yo creo que como tal es simplemente el objetivo, al final que se refiere a migración de que van a morir, o sea, van a morir. Todos vamos a morir. De que van a migrar. Ay, madre, qué catastrofista, ya está. Acabemos el webinario. No, pero por ejemplo, cuando os comentaba las migraciones verticales del krill, no sé si os habéis fijado en los metros de la tabla, pero estábamos hablando de 50 metros, Sí. 100 metros, o sea, es que ni siquiera hablamos de kilómetros, pero hay un movimiento sincrónico motivado por un elemento que se mantiene a lo largo de todas las migraciones. Y por lo tanto no es como tal me voy un poco a la superficie a ver qué tal me va, sino que es algo que está como pautado. Claro, la clave aquí es el patrón, que siempre hay un patrón que se Claro. repite. Sí. O sea, y claro, nosotros estábamos hablando de 8 kilómetros para nosotros, pero ya os digo que para, a lo mejor el krill, esa columna, a lo mejor para ellos es... Hombre, les lleva toda la noche Claro. a ascender. Por eso digo esos que... 100 metritos. De aquí a Soria. Claro. Por eso digo que igual que los cangrejos, para nosotros son 8 kilómetros que se hacen en nada. Pero claro, para ellos, o sea, ojo, que es que tienen que atravesar todos los depredadores, Claro. las carreteras, todas nuestras barreras, o sea, que es que... Cuidado que nosotros tardamos hora y media, 8 kilómetros, Ojo. Ellos, no, ¿cuánto? pero digo que con el coche, ¿qué son? 8 kilómetros. Nada, 10 minutos. Y al final también es verdad que los que tienen estas áreas de migración tan gigantes están ayudados normalmente por el Claro. viento. No van ahí las mariposas No, hombre. dejando frenéticas, sino que bueno, tienen la ayuda de las corrientes de viento. Sí, o sea, Bueno, vamos. pues nada, Mario, muchas gracias. Y Gemma, muchas gracias. Y a la Mesa Comunitaria Latina también, muchísimas gracias. De nuevo, muchas gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo, gracias a vosotros. Y nada, nos vemos el próximo mes. Esperamos que paséis un feliz mes. Y bueno, que os fijéis un poquitín en los artrópodos que tenéis alrededor. Venga, un saludo. Hasta luego.